Buenos días, tutora. En el día de hoy venimos a presentarle la actividad final, que es la socialización de las funciones exponenciales. Mi grupo está conformado por Tamara Cervantes Mayerlis, Pinto Benjumea Yeila y mi persona Pinto Benjumea Heilin. ¿Qué son las funciones exponenciales? En matemáticas, las funciones exponenciales son aquellas funciones que tienen la variable independiente x en el exponente de una potencia, es decir, son de la siguiente forma: f de x es igual a elevado de x, donde a es un número real positivo y diferente de 1. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una función exponencial. Entonces, aquí tenemos que f de x es igual a 3 de x. Como podemos ver, es un número positivo y la función gráficamente viene siendo la línea positiva, o sea, para arriba. Características de las funciones exponenciales. Estas características tienen las siguientes propiedades. El dominio. Son todos los números reales, o dicho con otras palabras, una función exponencial existe por cualquier valor de x. F de x es igual a R. Solo toma valores positivos, por lo tanto, el recorrido o rango de una función exponencial son todos los números reales positivos. F es igual a 0, más infinito. Toda función exponencial es una función continua e inyectiva a la vez. Si la función no está trasladada, cualquier función exponencial pasa por el punto 0,1, porque la función evalúa en el 0 siempre da como resultado 1. F de 0 es igual a sobre 0 igual a 1. ¿Cómo se presentan gráficamente? Aquí tenemos dos ejemplos muy claros, donde f de x es igual a 2 sobre x. Aquí nos están mostrando la gráfica. Esta gráfica es una función exponencial positiva porque la línea está del lado derecho y va hacia arriba. Igualmente con el segundo ejemplo, que es f de x igual a 3x. La gráfica también es positiva porque la línea está del lado derecho hacia arriba. ¿Cómo se calcula su dominio y rango? Teniendo en cuenta los dos factores, se puede definir el dominio y rango de una función exponencial. Por ejemplo, para la función f de x igual 3x menos 1, el dominio, como siempre, son los reales. En cuanto al rango, ¿cómo se puede ver el valor de la variable b? Es menos 1, que esta representa el valor de la asíntota, y como el valor de a es positivo, entonces significa que el rango de la función irá desde menos 1 hasta más infinito. Aquí tenemos un ejemplo donde se va a definir el dominio y rango de la función f de x es igual a menos 2x menos 1. En este caso la variable a es negativa, por lo que la función crecerá desde la asíntota, que está en y menos 1, hasta menos infinito.
Por lo tanto, el rango va desde -1 hasta -infinito y el dominio, como siempre, son los reales. Como podemos ver ahí en el ejemplo, en la gráfica, la función exponencial, la línea la da para abajo. A continuación les hablaré de cómo determinar si es creciente o decreciente. Bueno, una función es creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función. Esto quiere decir, como lo logramos ver en el ejemplo, que para toda función, como lo es x bajo 1 es mayor a x bajo 2, se tiene f, debemos encerrarlo entre paréntesis, x bajo 1 menor a f entre paréntesis x bajo 2. Siempre trabajaremos con funciones derivables, por lo que para analizar en dónde una función es creciente estudiaremos su derivada f. Como visualizamos en la gráfica, cuando una función es creciente, todas las rectas tangentes forman ángulos agudos y sus pendientes m son positivas, es decir, m es igual a f mayor a 0. Bueno, y para determinar si es decreciente, cuando a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye. Ahí podemos visualizarlo en la gráfica. Y para todo x bajo 1 es menor a x bajo 2, se tiene f, debemos encerrarlo entre paréntesis, x bajo 1 mayor a f x bajo 2. En términos de derivada, diremos que una función f es decreciente cuando su derivada es negativa. Es decir, una función es decreciente cuando f es menor a 0. Ahí podemos visualizarlo en la gráfica. También podemos hablar de que todas las rectas para la decreciente son rectas tangentes, forman ángulos obtusos y sus pendientes m son negativas, es decir, m es igual a f menor a 0. Bueno, mira, acá podemos ver cómo en la siguiente figura se representa todo lo anterior. Ahora pasaremos a hablar sobre la aplicación en el campo de la biología. Bueno, las funciones potenciales en la biología, en el área farmacéutica es muy útil para determinar el tiempo y acción de un medicamento. En el torrente sanguíneo también para calcular el crecimiento de plumas de poblaciones microbianas. Después de cierto tiempo también se utiliza para determinar el crecimiento o mortalidad de animales superiores. Bueno, en la biología las bacterias se producen con el modelo exponencial. Si una bacteria se reproduce de modo que se duplica en cada hora, tendríamos una bacteria por la t igual a 0, es decir, el tiempo. Por el tiempo de una hora tendríamos 2 bacterias o tendríamos también hasta 4 bacterias. Y por el tiempo de 3 horas, 8 bacterias. Bueno, las bacterias se reproducen exponencialmente con la función y igual a 2t, es decir, 2 tiempos. Inicialmente habían 500 bacterias, la función sería y es igual a 500 por 2 tiempos. Ahora les hablaré sobre la aplicación en el campo de la química física. Son de tal naturaleza que su cantidad disminuye con respecto al tiempo. Se cumplen las leyes exponenciales y se dice que el elemento decrece o decae. En la química, el pH de una sustancia se define como H es igual a menos logarítmica H más, donde H más es la concentración de iones de una sustancia expresada en moles por litro. El pH del agua destilada es 7, una sustancia con pH menor que 7. Se dice que en base coma, los ambientalistas miden constantemente el pH del agua de lluvia debido al efecto dañino de la lluvia ácida, que se origina por las emisiones de dióxido de azufre de las fábricas
y plantas eléctricas que trabajan con carbón. Acá lo podemos ver en el ejemplo como el pH en la fase acuosa en la vida cotidiana. Tenemos la escala del pH. Acá podemos visualizarlo como va de 0 a 14. Como el ácido muriático clorhídrico llega al ácido de bacterias. Se calcula más ácido desde la escala del 0 al 7 y del 8 al 14 más alcalino. Bueno, otro ejemplo de las funciones exponenciales en el campo de la química es el polinomio. Este fue con el descubrimiento del polinomio elemento radioactivo, descubierto por Marie Curie en 1898. Desca exponencialmente de acuerdo con la función m igual a mi e-0,005t, de mo es la masa inicial del polinomio, m es la masa al cabo de un tiempo y t es el tiempo en días. Hola compañeros y tutora, con ustedes Yeila Pinto. Bueno, aplicaciones en el campo de la ingeniería. En un campo tan amplio como es en el campo de la ingeniería se utilizan no solo las funciones, sino casi todas las funciones de los métodos matemáticos. Las funciones matemáticas se han convertido en elementos indispensables de los profesionales de la ingeniería, quienes suelen aplicar frecuentemente dichas funciones para resolver cualquier estudio que se requiera la relación entre magnitudes o cantidades, donde quizás sea necesario la realización de simulaciones para obtener una mejor comprensión de los resultados que se buscan, e incluso pueden hacer comparaciones con datos ya sean existentes sobre el estudio, creando una estadística del mismo. Como bien lo acabo de decir, esa aplicación de esa función en el campo de la ingeniería, más que todo busca obtener como una mejor comprensión de los resultados, ya de esos resultados que ellos buscan, que sea como más fácil de comprender. Bueno, tenemos la aplicación en el campo de la economía. Las funciones exponenciales en economía se utilizan para modelar el crecimiento económico, la depreciación de activos, el interés compuesto y otros fenómenos relacionados con el tiempo y el crecimiento exponencial. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Lo tenemos con el interés compuesto. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en el periodo determinado por un capital inicial, que se identifica como CI, o principal a una tasa de interés, que se puede representar como R, durante, entre paréntesis N, que viene siendo el periodo de imposición. Ahí tenemos la fórmula. CF igual a CO, entre paréntesis 1 más R, cierro, T. Entonces, ejercicio. ¿En qué se convierte un capital de 1.200.000 en 5 años con una tasa de interés del 8%? Bueno, tenemos aquí los 5 años. Vemos que el capital en un año se incrementó en 1.296.000. O sea, ese 8% lo incrementó, le sumó 96.000 pesos. Eso fue el 8%. En el año 2, sobre el 1.296.000 se le incrementó el 8 y así sucesivamente hasta el quinto año, que llegó a un tope de 1.763.193,69 pesos. Tenemos aquí también las ventajas y limitaciones como modelos matemáticos.
Bueno, en las ventajas tenemos que las funciones exponenciales constituyen una herramienta útil para describir magnitudes que crecen o decrecen en forma muy rápida proporcionalmente a su tamaño. Otra ventaja es que las funciones exponenciales esas funciones exponenciales pueden ser utilizadas para realizar aproximaciones, a valores muy altos o para modelar aquellos fenómenos que presentan un crecimiento a una medida que se hace más grande, se incrementa a mayor razón. Y otra ventaja es que las funciones exponenciales nos permiten estudiar y modelar funciones que tienen un alto índice de crecimiento, sin embargo, son un poco complicadas de tratar. Por eso, más que todo, cuando es así muy grande, tratan de representarlas en gráficas para que sea más fácil de comprender. En las limitaciones tenemos, bueno, en esta página explicamos cuáles son los límites cuando x